El enunciado nos dice: debemos hallar las ecuaciones de las rectas tangentes y normal a la función que aparece en la lámina en x igual a 0. Típico problema de derivadas, bastante sencillo. Lo primero, vamos con la interpretación geométrica del enunciado. Es decir, se trata de lo siguiente. Tenemos un eje de coordenadas y vamos a suponer que al representar esta función, repito, no es imprescindible ni es necesario tener que representarla. Vamos a intentar entender el significado geométrico. Me dicen que donde x vale 0, debo hallar la ecuación de una recta tangente y normal a esa función en ese punto. Es decir, donde x vale 0, que es origen de coordenadas, si esta es supuestamente parte de la gráfica de esa función, todos entendemos que donde x vale 0, es decir, en ese punto de la gráfica, hay una recta que es tangente a la función en ese punto. Vamos a llamarla R sub t, recta tangente a la gráfica de esa función en ese punto. Y existe otra recta que es normal, es decir, que es perpendicular a esta en dicho punto. Se trata de esta recta que estoy dibujando. Vamos a llamarla R sub n. Debemos hallar la ecuación de esa recta que es tangente y la ecuación de esa recta que es perpendicular a la recta tangente. Varios procedimientos a gusto de cada uno. En este caso, o en este tipo de problemas, generalmente lo más cómodo es partir de la llamada ecuación punto pendiente. Para poder hallar dicha ecuación, necesito un punto por el que pasa la recta y evidentemente la pendiente. Evitar lesiones cerebrales, por eso se llama ecuación punto pendiente. Y la expresión analítica de la ecuación punto pendiente es la que aparece en la lámina. Y menos segunda coordenada de ese punto conocido va a ser igual a la pendiente de la recta por x menos la primera coordenada del punto. Primer método, partimos de la ecuación punto pendiente. Habría más posibilidades. Si no recordamos la ecuación punto pendiente, nos vamos a la famosísima ecuación explícita de la recta. Sabemos que m es la pendiente de la recta. Y como curiosidad, no va a ser necesario en este ejercicio, n es la llamada ordenada en el origen, donde la recta corta el eje y. Repito, no va a ser necesario aplicar el significado de n. En ambos casos, para poder hallar la ecuación de la recta, es conveniente tener un punto por el que pasa y conocer la pendiente de la recta. A partir de ese razonamiento extraordinariamente sencillo, vamos a suponer que lo queremos resolver con la ecuación punto pendiente, expresión analítica la que tenemos en la lámina. Y vamos a suponer que no recordamos la ecuación punto pendiente, nos vamos a la primera ecuación que dimos de la recta. Es como el DNI de la recta, la ecuación explícita. Razonemos. ¿Cómo podré hallar un punto por el que pasa la recta tangente y por el que pasa la recta normal? Pues la interpretación del gráfico me lo dice bien claro. Los tres elementos, tanto la gráfica de la función como la recta tangente, como la recta normal, tienen ese punto en común. Es decir, ese punto en el que x es igual a 0, lo podemos hallar de forma inmediata sustituyendo en la expresión analítica de la función. Si la gráfica de esta función, supuestamente esta curva, pasa por un punto en el que x es igual a 0, me llevo esa expresión a la expresión analítica de la función y para obtener un punto por el que pasa, evidentemente sustituyo 0 elevado al cuadrado entre 0 cuadrado más 1, opero 0 partido de 1, evidentemente 0. Es decir, en este momento sabemos que ese punto de la gráfica de esta función en el que quiero hallar la recta tangente y recta normal va a tener de coordenadas 0, 0. Tenemos las coordenadas del punto. Evidentemente, ya lo dije al inicio,
no se corresponde a la realidad. En concreto parece ser que el eje de coordenadas, concretamente el eje X, pasaría por ese punto. Tenemos un punto de la recta R sub t y de la recta R sub n. Seguimos razonando. Necesito conocer la pendiente. Idea necesaria para entender este tipo de problemas. Pendiente, vamos a recordar un detalle. Estamos inicialmente hallando la ecuación de R sub t, es decir, voy a hallar primero la ecuación de la recta tangente. Ahora veremos por qué. ¿Cómo podremos hallar la pendiente de la recta tangente? Definición de derivada en un punto. Cuando hallamos la derivada de una función en un punto, el resultado obtenido es un número que coincide con la pendiente de la recta que es tangente a la función en dicho punto. Es decir, si yo derivo esta función, se trata de un simple cociente de polinomios, voy a proceder a derivar. Derivada de la función, tratamiento de cociente, derivada del numerador que es 2x, multiplicado por el denominador sin derivar, menos numerador sin derivar y por la derivada del denominador que es 2x. Derivada de la constante vale 0. Partido del denominador elevado al cuadrado. Simplifico la expresión, nos quedaría 2x elevado al cubo más 2x y menos 2x elevado al cubo. Partido de esa expresión elevado al cuadrado no opero salvo que sea necesario. Expresión que desaparece, la función derivada o derivada primera de la función que nos dan es la expresión que aparece en la lámina. Y vuelvo a repetir, la pendiente de la recta tangente a la función que nos dan en el punto en cuestión va a ser igual o se va a corresponder a la derivada en x igual a 0. Es decir, si en la función derivada sustituyo la x por 0, es evidente que me queda 0 partido de 0 más 1, 1 al cuadrado 1, 0 entre 1 igual a 0. Es decir, la derivada de la función que nos dan en x igual a 0 vale 0, que va a ser la pendiente de la recta tangente. Consiguientemente, hemos llegado a la conclusión de que la pendiente de la recta tangente tomaría el valor 0. Me vengo a la expresión analítica y me queda y menos p sub 2, segunda coordenada del punto, va a ser igual a la pendiente de la recta, que es 0, multiplicado por x menos p sub 1, primera coordenada del punto, que es 0. Opero la expresión, me queda y igual a 0. Es decir, la ecuación de la recta tangente es y igual a 0. Ahora intentamos entender lo que hemos obtenido. ¿Cómo hallaríamos la ecuación de la recta normal? Vamos a recordar detalles. Si dos rectas son perpendiculares, vamos a hallar la ecuación de R sub m. Vamos a recordar o vamos a suponer que esta es RT y esta Rn. Si dos rectas son perpendiculares, el producto de sus pendientes vale menos 1. Es decir, la pendiente de la recta t por la pendiente de la recta R sub n tiene que dar menos 1. A partir de ese razonamiento, extraordinariamente sencillo. Pendiente de la recta tangente. Sabemos que vale 0, está hallada. Por la pendiente de la n, de la recta normal, tiene que dar menos 1. Y si analizáis la expresión, despejo n sub n quedaría menos 1 partido por 0. Evidentemente, todos sabemos que esa expresión tiende a infinito. No voy a analizar si más o menos infinito. Para lo que pretendo razonar es suficiente. Es decir, yo tengo que hallar la ecuación de una recta que es perpendicular a otra y he llegado a la conclusión de que la pendiente de esa recta es infinito. Sentido común, tiene que formar 90 grados con el eje X, porque la pendiente de la recta, aparte de ser igual o coincidir con la derivada de una función en un punto,
También tiene otra definición tangente del ángulo que forma con el eje X. Si vale infinito, tiene que formar 90 grados, es decir, todos sabemos que se trata de una recta paralela al eje Y. Como pasa por el 0, 0, que es el punto común de las dos rectas, y forma 90 grados, se trata del propio eje Y, la ecuación de la recta normal va a coincidir, repito, con el eje Y. La expresión analítica del eje Y, x igual a 0. Es decir, en el fondo, nuestro problema en cuestión, vamos a tener una curva que pasa por el origen de coordenadas y que en ese punto la recta tangente es el eje X, ecuación Y igual a 0, y la normal sería el eje Y, ecuación X igual a 0. Resumen al contenido del vídeo. Tiene la particularidad de que curiosamente las rectas coinciden con los ejes. Eso puede resultar un poquito lioso, pero el razonamiento siempre es el mismo. Cuando nos manden a hallar la ecuación de una recta que es tangente o normal a una función en un punto, voy a necesitar un punto de esa recta y la pendiente de la recta. ¿Cómo vamos a obtener el punto? Sencillo. Como me dicen en qué valor de x se ha de producir esa situación, me llevo ese valor a la expresión analítica de la función y hallo las coordenadas del punto. Ese punto va a ser de la función que me dan y de las rectas en cuestión. Ya tenemos el punto. Necesito la pendiente. Recordad, para hallar la pendiente de una recta hemos explicado varios procedimientos. A partir del conocimiento de un vector director, mediante la tangente del ángulo que forma la recta con el eje OX positivo, o en este nivel, hallando la derivada de la función en ese punto, el resultado es un numerito que coincide con la pendiente de la recta que es tangente a la función en dicho punto. Hallamos la derivada de la función. Una vez que tenemos la derivada primera o función derivada, hallo la derivada en ese punto que pretendo hallar y a partir del conocimiento de la derivada en ese punto coincide con la pendiente. La particularidad en este caso es que al hallar la ecuación de la recta normal llegamos a algo aparentemente un poquito extraño. Si la pendiente de una recta es infinito, quiere decir que es paralela al eje Y. Si además pasa por el punto 0, 0, pues coño, si es paralela al eje Y pasa por el 0, 0, pues es el eje Y. La expresión analítica del eje Y, x igual a 0. Ejercicio resuelto.